estamos listos para recibir a nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez con su segmento Palabra Viva. Palabra Buenos viva. días, Mira Magdiel. cómo yo lo Heme aquí. Hinenican en hebreo. Heme aquí. Con mucho cariño lo Amén. recibo. Moraima Amén. fumigando. Ya la vi tirando ahí, Sí. spray a todo lo que da. Sí. Pues eso es bueno, gloria a Dios. Estamos aquí en el nombre del Señor un martes más Eso es. para traer palabra viva. En 4 semanas. En ma- 4 un semanas martes. se define los nuevos derroteros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el 2021, porque la toma de posesión en el 2021. Y también se definen los derroteros de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces esto nos lleva a nosotros, aparte de las decisiones que hay que tomar para ir a votar, orar. Orar, orar y orar. Orar. No hay otra. Y orar, entre otras cosas, para que las fuerzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, para que las luchas del enemigo cedan ante el poder de la oración de la iglesia. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un tema, lo hemos titulado así mismo, la verdad. La verdad, porque se habla de la verdad y la verdad y la verdad, pero vamos a hablar de la verdad desde la perspectiva bíblica, especialmente la perspectiva neotestamentaria. ¿Ya? Y arrancamos con Juan 8:32, en un texto donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, y conoceréis la verdad. Pero no solamente que la conozcan, sino que en la frase la verdad tiene un modelo filosófico de causa y efecto. Y conoceréis la verdad, la causa. Yo conozco la verdad, el efecto. Y esta os hará libre. Ya Cristo ahí nos está diciendo, ustedes no conocen la verdad, de entrada. Y segundo, por cuanto no conocen la verdad, ustedes no están libres. Entonces el Señor me está haciendo una invitación a un diagnóstico que ya Él me está haciendo. Y en el asunto interesante de esto es, ¿cuántas veces la gente pudo haber pensado que habían conocido la verdad? ¿Y cuánta gente pudo haber experimentado el que supuestamente eran libres hasta que Cristo los confronta? Y eso nos lleva a pensar que entonces existe lo que se llama una falsa verdad. Y también existe una falsa libertad. Porque la gente puede sentirse bien con sus falsas verdades y sentir y experimentar una falsa libertad que no es otra cosa que un libertinaje. Porque algunos le llaman mi propia verdad. La propia verdad, esta es mi verdad. Y vamos a empezar a decantar el asunto para después ir mirando cómo el apóstol Pablo vuelve y lo mira sobre la sociedad en la que estamos viviendo y eventualmente pues vamos a traerlo a los contextos sociales del diario vivir. La situación es que cada ser humano se apropia de una percepción de la verdad. Yo puedo ver este iPhone que está frente a mí grabándome y yo voy a hacer una idea de lo que está pasando ahí y esa va a ser mi verdad. Es bien probable que cuando yo hable con Sabdiel, que es el que controla todo esto, me explique unas situaciones sobre esto que está frente a mí que yo desconozco y su explicación va a afectar la verdad que yo hice de la percepción que construí sobre este asunto. Si la gente sale, por ejemplo, y ven un accidente, cuando se confrontan en el accidente, cada cual es afectado por lo que vivieron y de ahí construyen la verdad de lo que ellos creen que pasó. Cuando eventualmente vayan a un estrado como testigos, van a escuchar la versión del chofer del vehículo. Y la versión del chofer del vehículo va a empezar a tener un peso gigantesco, porque él es el que está guiando el vehículo. Y entonces está la versión del chofer que guía el vehículo contra la versión de todos los testigos que vieron el accidente. Y todas las percepciones van a empezar a chocar para tratar de evaluar
hasta dónde podemos llegar a la verdad. Voy con calma, ¿verdad? Porque no quiero que se me quede ningún espacio de lo que el Señor puso en mi corazón. Cuando Jesús plantea lo que es la verdad, hay que ir al griego, que es donde se escribe este texto, para traerlo del documento en el que está escrito. Y la palabra que aparece en griego en este texto es aletheia. Aletheia, A-L-E-T-H-I-A, aletheia, verdad. Pero cuando lo traducimos al español, la traducción dice la esencia de todo lo que existe. Entonces Cristo está diciendo, tienes que conocer la esencia de todo lo que existe para que puedas ser libre. Y entramos en el mundo de la filosofía, porque esto pertenece más al mundo de la filosofía que otra cosa. Y el mundo de la filosofía en muchas ocasiones va de la mano con el mundo de la teología. Y este es uno de los casos. Y la filosofía me dice, sí, lo que pasa es que hay una verdad que es absoluta, abstracta, que el ser humano, por las múltiples situaciones que vive y experimenta, se deforma la mente de tal manera que se le hace difícil captarla en su esencia. Y ahí me trae una palabra nueva, la esencia, que es lo que Cristo está planteando. Entonces, si yo no capto la esencia, yo capto el nombre que le hemos puesto a esa verdad con el símbolo que está amarrado. No tengo la verdad. En ocasiones lo que tengo es un concepto con un símbolo. Y ese símbolo se va deteriorando y se va aguando generación tras generación hasta que en muchas ocasiones pierde el significado de la esencia de lo que es. Es un ejemplo actual para que lo podamos mirar en blanco y negro. Si nosotros hablamos hoy aquí de hombre y mujer, al día de hoy, no estamos hablando de esencia, porque la cultura, las generaciones, los cambios sociales han agarrado la verdad de esa esencia y la han ido fraguando de tal manera que todo el mundo va a tener una perspectiva, una ideología, una forma de pensar, entrando en debates de que todo el mundo tiene parte de la verdad y la parte de su verdad va a ser la verdad. ¿Por qué la iglesia tiene tanto contratiempo y tanta lucha en el mundo social al día de hoy? Porque la iglesia se deja llevar por un libro que se llama la Biblia, que es el libro para nuestra fe, donde están los significados de las esencias de la verdad. Y cuando la Biblia plantea lo que es un hombre y una mujer, no puedo evaluarlo de otra manera, porque para mí la esencia de esa verdad está descrita ahí. Ese es mi valor, ese es mi principio, esa es mi base. Salirme de ahí implica dejar la verdad y alejarme constantemente de ella, haciendo entonces una bifurcación mental entre yo tengo esta verdad en la Biblia, pero tengo esta expectativa de la verdad en mi mente. Entonces yo tengo que reconciliar lo que dice la palabra con lo que yo pienso, si es que yo quiero ser cristiano. Jesús nos está haciendo una invitación sólida a la realidad de la vida. Digamos, por ejemplo, que esto que está en este vaso es agua. Y para muchos de nosotros, que venimos de un poco de unas generaciones anteriores a los millennials, a los centennials, esto tiene una fórmula química que es H2O, esto tiene un compuesto molecular, esto tiene unas propiedades, X, Y, Z. Para algunas generaciones futuras, después de nosotros, los millennials, los centennials, esto es algo para calmar la sed. Si yo lo defino como algo para calmar la sed, esto va a competir
contra el refresco, contra el jugo, contra el Powerade, contra el Iced Tea, contra todo, porque es algo más dentro de esa categoría. Entonces dejó de ser agua para nosotros, porque ahora tiene otra categoría de símbolos y de significados compitiendo con otras mentalidades. Eso es un peligro. Eso es un peligro, porque si seguimos así, las futuras generaciones van a ir deformando los conceptos esenciales de las cosas para eventualmente definirlo de la manera que sea conveniente y no necesariamente de la forma que es la esencia del concepto. Entonces, la iglesia tiene un llamado a llamar las cosas como son. Vamos a seguir mirando a Cristo con sus ejemplos para que usted vea hasta dónde va a llegar este asunto. Cuando las personas tienen una creencia en un símbolo o en un significado, no necesariamente su creencia está en la esencia. Por ejemplo, Cristo se manifiesta y la gente empieza a ponerle nombres y símbolos. ¿Te acuerdas de ese texto que Cristo dice? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que tú eres Jeremías. Tienen una idea de la verdad, pero no tenían la verdad. ¿Y ustedes? Entonces silencio. Nadie contestó. Tuve que venir Pedro a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bien. Pero cuando uno empieza a mirar cómo la gente empieza a ver a Cristo en su época, que si tú eres el Mesías, pero ¿qué Mesías? Porque te ponen el nombre, pero ahora le ponen el significado. Bueno, para mí tú eres el Mesías, nombre, el significado, el que va a sacar a Roma de aquí nos va a traer el nuevo poderío de Israel. Entonces, Jesús constantemente está en este debate con la gente de su época para hacerles ver que la verdad no es lo que ellos piensen sobre él, que la verdad no es lo que la gente interprete sobre el Cristo, la verdad es su esencia. Y la esencia del Cristo no es otra cosa que la que define Juan en el capítulo 1. Este es el verbo de Dios. El verbo que estaba en el principio, el verbo que estaba con Dios y el verbo que es Dios. Y de ese verbo sale todo lo demás. Ese verbo es Dios. Este verbo es Jesús. Este verbo es el Mesías. Este verbo es el Hijo de Dios. Este verbo es el Hijo del Hombre. Este verbo es el que sana. Este verbo es Emmanuel. Entonces, la esencia es el verbo y el verbo se manifiesta de múltiples formas y maneras para que la gente pueda llegar a su esencia, una esencia preexistente, una esencia desde antes del universo, una esencia desde antes de todo lo creado, porque plantea ahí que no solamente es el mero verbo de Dios, sino que por él y para él todas las cosas fueron creadas. Entonces, la iglesia tiene esta misión de proclamar a Cristo en su esencia. Y las nuevas tendencias teológicas lo que han hecho es quitarle la esencia a Cristo para traer un símbolo y un significado conveniente. Ven a Cristo porque Él te va a dar lo que tú necesitas. Ven a Cristo para que tengas una mejor vida financiera. Ven a Cristo para que tengas salud. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Y todo eso son ramas. La esencia es, ven a Cristo para que establezcas tu relación con Dios, te salves y salgas de esa vida atolladora, pecaminosa, y tengas vida y vida en abundancia. Entonces el Evangelio se ha ido yendo por todas las ramas, por los símbolos, por los significados, y le añadimos algo más, por las interpretaciones de los símbolos y los significados, que todavía es una ola más lejos. Y cuando la gente viene al Evangelio y encuentra en el mensaje que le predicaron que no estaba la esencia que necesitaban, se frustran, se van. Dicen, esto no sirve, esto no es lo que me predican. ¿Y por qué tú no estás en la iglesia? No, porque a mí me dijeron que Cristo me iba a resolver todos los problemas, chacho, y desde que me convertí tuve más problemas. Yo recuerdo haber ido en múltiples ocasiones a la iglesia pentecostal Las Acacias en Caracas, con su pastor Samuel Olson. Es una iglesia que es un cine viejo que la iglesia compró, lo reconstruyó e hicieron todos los arreglos y ahí es su iglesia.
pero es una iglesia que está en el casco urbano, donde no hay estacionamiento. O sea, los estacionamientos son todas las calles aledañas, punto y se acabó. No es que haya un parking, caben 100 carros, no, eso no existe, punto y se acabó. Los domingos esta iglesia reúne cerca, o reunía durante hasta el periodo de Chávez, reunía fácilmente de 1.500 a 1.800 personas un domingo en diferentes cultos, porque no cabían los 1.500, los 5.000 no cabían en un solo culto. De hecho, el culto de los jóvenes era el último culto del domingo, era a las 6 de la tarde y se metían sus 400, 600 jóvenes. Todos los domingos se convertía gente, pero igual te digo que todos los domingos se robaban como 3 o 4 carros. O sea que es bien probable que alguien que se convirtió un domingo, cuando salió estaba a pie, porque le habían robado el carro. Entonces Cristo no le pudo velar el carro. Entonces hay que tener cuenta qué es lo que yo estoy predicando. Porque mi responsabilidad como predicador y como líder cristiano y como líder ministerial es estar más cerca de la verdad que nadie. Y para estar cerca de la verdad, la única forma que yo puedo llegar allí es que yo tenga una relación estrecha con el Espíritu Santo. No hay de otra. Jesucristo, cuando entonces quiere hablar con su discipulado y hacerle ver la realidad de lo que está pasando, en Juan usa unas frases espectaculares y resucita el concepto del yo soy. Yo soy implica que la base es la palabra es. Si yo soy es porque Magdiel es. Es la base de la palabra esencia. Entonces Jesús trae en su discurso juanino muchos yo soy para demostrarle a su discipulado algo interesante que la gente no conocía o había perdido el contacto de lo que era Dios. Cuando Dios se enfrenta con Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, interesante, Dios, es que Dios tiene tantas cosas tan buenas. Una de ellas es la memoria. Porque su memoria, Él la usa a conveniencia. Cuando Él se quiere olvidar de tus pecados, se lo olvidó. Ahí se le perdió la memoria. Pero cuando quiere recordar quién tú eres, te dice al centavo quién tú eres. Cuando se enfrenta con Moisés, le dice, yo conozco a tu papá. Se me llama la atención porque dice acá, de hecho que va de la mano con el tema anterior. Dios le dice a Moisés, yo conozco a tu papá, y Moisés lo echan a los 2 años en una canasta y se cría en el palacio. O sea, Dios conoce el viejo de este tipo que él no ha podido compartir con él. Entonces lo confronta y yo creo que a Moisés le llamó a decir, ven acá, ¿y tú conoces el viejo mío? Sí, yo conozco el viejo tuyo. Te conozco a ti desde antes de nacer, te conozco desde que te pusieron en la canasta, te conozco cuando estabas en el palacio del faraón. Entonces, en ese diálogo donde Dios se le quiere presentar a Moisés, Moisés le hace la pregunta de los 64,000 chavitos a Dios, después que ve la salsa ardiendo, después que ve la culebra en el piso, Pepe, que cuánta cosa le dice, ¿y a nombre de quién yo voy? ¿Por qué a nombre de quién yo voy? Porque todos los dioses de Egipto tienen nombre. Todos los dioses de Egipto tienen significado. Ra significa el sol, Anubis representa la muerte, Osiris representa la fertilidad, Isis representa la luna. Entonces, él dice, ¿y a nombre de qué Dios yo voy? Porque yo tengo que ir en nombre de un Dios que tenga nombre y que tenga un significado para que pelee con los de Egipto. Y Dios le dijo, no, eso no es así. Y yo no tengo ningún nombre, yo soy. Punto. Tú le vas a decir al tipo allí, cuando te ve el faraón, dice, mire, brother, yo soy, me envió aquí. Dice, no, muchacho, no, porque el mismo faraón se cree Dios y me va a decir que no, que el Dios es él. Pues tú le vas a decir al faraón, yo soy, me dijo que viniera aquí y que dejara ir a su pueblo. Entonces entramos en una esencia espectacular de batallas entre significados y símbolos y esencia. De un Dios que se quiere establecer en un mundo diciendo, todo lo que ustedes piensen, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes interpreten, está por debajo de lo que es, y lo que es, soy yo.
Entonces, Cristo viene en Juan y le dice a su discipulado, mira, yo soy el pan de vida, mira, yo soy el agua que salta para vida eterna, yo soy la vida y la resurrección y la vida, yo soy esto, yo soy la puerta, yo soy aquello, la verdad, el camino, la vida, yo soy. Y Cristo está estableciendo, esta es la esencia. Y entonces, si uno mira la mayoría de estos yo soy, te vas a encontrar que son los debates existenciales que puede tener un ser humano. Mira, ¿qué es la resurrección? Jesús. Mira, ¿qué es la vida eterna? Jesús. Mira, ¿qué es lo que es eso de aguas que saltan para vida eterna? Jesús. ¿Qué es el pan de vida? Jesús. ¿Quién es la puerta que llega? Jesús. ¿Quién es el camino que llega al Padre? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, Jesús está arropando y agrupando en él todas las cuestiones existenciales que el ser humano pueda tener para que un encuentro con él, todas tus preguntas existenciales mueran. Amén. Y lo grande de esto es que no necesitas bajo ninguna circunstancia entenderla. Yo no tengo que entender ya cómo se da la dinámica de una resurrección. Yo no tengo que entender en este momento cómo es una vida eterna. Yo no tengo que entender cómo es la dinámica de pasar de esta vida a otra a través de la muerte. ¿Por qué? Porque al tener a Cristo, Cristo me satisface todas las angustias que se me producen o se me producían con estas estructuras existenciales, porque ya yo tengo la verdad. Ya yo tengo la esencia. Y la gente puede venir a contarme todas sus teorías. Y yo, pues chévere, si eso te da paz. A mí me da paz tener a Cristo, porque en Cristo yo tengo la verdad. Y en Cristo tengo la esencia. El que lo llena todo en todo. El que lo llena todo en todo. Y entonces, más adelante, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, trae un planteamiento más delicado todavía sobre el problema. No sobre la esencia, porque Cristo es la esencia, sino sobre la problemática. Y dice, es que en el final de los tiempos, o sea, la gente va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aquí Pablo nos complica la fórmula en el asunto de cómo los seres humanos vemos las cosas. Vamos a mirarlo desde la esencia de nosotros como seres humanos. El pecado. El pecado hiere al ser humano de tal forma que le distorsiona la mirada de la realidad. Entonces, si yo voy a ver una verdad, pero la miro a través de los ojos del pecado, la voy a deformar porque yo me quiero quedar en el pecado y esa verdad, si me afecta, yo voy a tratar de ajustarla a mi realidad. Y por lo tanto, eso me puede llevar a mí a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, porque me están pisando los pies y yo no quiero cambiar. Entonces, eso invita al ser humano a traer toda una estructura de razonamiento para justificar el que yo tengo una verdad que no necesariamente es la que tú me quieres imponer. Porque la gente piensa que los cristianos queremos imponerle la verdad al mundo. La gente piensa que nosotros queremos imponerle un criterio, que tenemos una opinión y que nuestra opinión va a ir a pelear contra la tuya. Mire, yo no tengo ninguna opinión. Yo lo que tengo es una verdad por la cual yo me quiero dejar llevar y yo no te la quiero imponer. Yo lo que quiero es presentártela y que tú me respetes, porque esta va a ser mi verdad de acuerdo a como tú tienes la tuya. Punto, y se acabó. Pero tampoco puedo dejar pasar que muchas personas, su verdad está tan deteriorada porque sus razonamientos no son reales, son ficticios, son totalmente inadecuados, alterados, manipulados, porque simplemente quieren llevar a cabo una vida a la altura de sus deseos de la carne, de la concupiscencia de su carne, de los deseos de su cuerpo, de los deseos de su corazón, y no a una relación con un Dios que existe. Mucha gente tiene diversidad de formas de cómo manejar esto. Hay un grupo de gente que prefieren negar a Dios.
Entonces utilizan los razonamientos de no, porque si existe un Dios, ¿por qué hay hambre? No, porque si existe un Dios, porque hay un sufrimiento. Pero más allá de eso es, no, porque si existe un Dios, me va a confrontar. Y como yo no quiero que me confronte, mejor no existe. Porque el mejor planteamiento para la existencia de un Dios no es ni siquiera nada de eso, es la cuestión de la moral. O sea, ¿de dónde sale la mentalidad moral de los seres humanos? Tiene que haber un troncal, no puede ser de un Big Bang que explotó y se creó toda una cuestión moral, porque si sale de una misma troncal, todos tuviéramos la misma actitud moral. ¿Por qué tenemos? Por la cultura. No, me venga a decir que la cultura, porque hay individuos que desde nacimiento tienen una formación. Cuando yo miro la situación de Alemania bajo el partido nazi, encabezado por Adolfo Hitler, yo uso ese ejemplo y digo a la gente, ¿todos los alemanes creían igual que Hitler? No, pues esa es la cultura de ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué habían alemanes que ayudaban a los judíos? ¿Por qué había alemanes que ayudaban a los negros? ¿Por qué hubo alemanes que ayudaron a los católicos? Porque hubo alemanes que estaban en contra de esa cultura. No, porque es un movimiento político. Es que la política pertenece a la cultura. Si los alemanes hubieran ganado la guerra en el mundo entero, eso quiere decir que su moral era la correcta. Cuando uno trae estos planteamientos, lo que quiero es que la gente se ponga a pensar en qué es lo que están creyendo y cuáles son las bases y los fundamentos de sus razonamientos para lo que ellos entienden que es su verdad. Porque la verdad que mucha gente tiene los va a llevar a la destrucción masiva, a la destrucción familiar, a la destrucción personal, a la destrucción de sus ideales, de sus trabajos. ¿Por qué? Porque no es una verdad real. Entonces, cuando Pablo plantea esto, uno tiene que mirarlo desde diversos ángulos. Es decir, ¿qué ha pasado con el ser humano que sabiendo lo que es bueno, ya no lo quiere hacer? Que sabiendo lo que era ameno, agradable, productivo, edificante, ya quiero quitar las manos. El cambio social. Es que el cambio social no puede ir por encima de la esencia de lo que es bueno. Es que el cambio social no puede ir por encima de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es razonable, de lo que una persona prudente pudiera pensar que es lo mejor que me puede pasar. Tienes que buscar dentro de tu corazón qué está gobernando tu mente, qué está gobernando tus sentimientos, qué está gobernando tus emociones, para que tú veas que has construido una verdad que es irreal versus la verdad que te presenta el Evangelio. El Evangelio no te quiere traer una verdad para oprimirte, para destruirte, para hacerte un recalcitrante, un retrógrado, una persona totalmente ignorante. El Evangelio te quiere traer una verdad que te libera. Jesucristo mismo se lo está planteando a sus discípulos. Cuando conozcan esta verdad, ustedes van a ser libres. Y la pregunta entonces aquí es, ¿libres de qué? Pues vamos a enumerar unas cuantas cositas. Libres de prejuicio. Porque nosotros cargamos miles de prejuicios contra medio mundo. Y cuando la verdad viene a mí, el Señor me hace ver que yo tengo que amar a todo ser humano. Pero que amar a todo ser humano no es tampoco darle una licencia a la gente para que siga con sus conductas pecaminosas haciéndole daño a los demás. Sino, amar a todo ser humano desde el Evangelio implica que te amo tal como tú eres, que te amo tal como tú estás, que te amo y te entiendo lo que estás pasando, pero te estoy invitando para que te encuentres con aquel que tiene tu verdadera identidad. Te estoy invitando con aquel que te puede decir quién tú eres y confrontarte, porque como Él es, Él puede ayudarte a tú rescatar quién tú eres. Segundo, los seres humanos también cargamos un sinnúmero de emociones, sentimientos y pensamientos heridos, de tal forma y manera que nuestra visión de la vida se ha distorsionado. Y por eso Pablo dice, es que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque hay una distorsión de la realidad de acuerdo a todo el dolor y la amargura y a la crisis que todo el mundo lleva por dentro desde la crianza, desde la gente. Ahorita estábamos escuchando hermanos aquí llamando cómo se quebraban las voces
cuando hablaban de estas relaciones con sus padres, porque hubo gente que hizo el trabajo, pero lamentablemente hay gente que camina con nosotros que los demás no hicieron el trabajo, que los demás estuvieron ausentes, y ese dolor y esa amargura y esa angustia que van cargando la han ido convirtiendo en una verdad lacerada, totalmente herida, matizada con muchos elementos totalmente críticos, y entonces le han puesto un razonamiento, unas justificaciones, una base filosófica para hacerle creer a los demás: yo soy así por todo esto que estoy viviendo y por todo esto que me ha pasado. No, tú eres así porque esa es la interpretación que tú le estás dando a los hechos de tu vida, porque si te encuentras con Cristo, Cristo te va a reinterpretar los hechos y te va a decir que la vida no es como tú la ves, que la vida es como Él la está viendo. ¿Te has preguntado tú cómo Dios te ve? ¿Te has preguntado tú qué Dios ve de ti? ¿Te has preguntado tú qué Dios piensa de tu vida? ¿Qué Dios ha planificado para ti? ¿Te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado qué cosas Dios tiene en agenda que pueden cambiar el derrotero que estás viviendo hasta ahora? ¿Te has preguntado en cuántos momentos de tu vida Dios se ha hecho presente que lo que tú viviste es grave, pudo haber sido peor si Él no hubiera estado? ¿Te has preguntado de cuántas cosas Dios te ha librado que ni siquiera te has dado cuenta porque como te libró, no las pudiste experimentar? Esa debe ser tu verdad. Esa debe ser tu imagen. Nosotros también tenemos la problemática de que la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque nosotros vivimos en un mundo de imágenes. Lo que se compra es la imagen. Uno va por el expreso y pasa a las 9:00 de la noche después de un culto, y pasa con hambre y las tripas empiezan a darle un wake up call, y ve un billboard y ves esa pelota de hamburger allí puesta, que mide como 4 pisos. La imagen que está allí es espectacular. No importa el fast food que sea, la imagen es espectacular. Con los granitos encima del pan, la carne que ahí te ponen, todo lo demás. Pero cuando tú llegas a ese mismo fast food a buscar ese hamburger, Esto no era. Claro, yo compré una cosa que no es. No, porque yo quería que era el del billboard. No, ese es el anuncio. O sea, esta es la verdad. Esta es la verdad. Uno allí medio espachajado, acaba de sacar de un microondas. Pues esa es su verdad, esa es la forma. Y tú sabías que eso era así. Pero tu mente está en el billboard y tu realidad está en el servicarro. Entonces, el mundo que estamos viviendo es un mundo de imágenes. Y constantemente viene la imagen por los medios, la imagen por internet, la imagen en el cine, la imagen en los billboards, la imagen en los iPhones, la imagen en esto, los Android, aquello, lo otro, y una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. Y en un momento determinado, tantas imágenes te alejan de la verdad. Entonces, yo quiero ser como fulana, yo quiero ser como mengano. Entonces, después de las imágenes vienen los modelos. Entonces vienen los procesos de adquirir lo que la imagen representa para yo querer ser alguien que no soy, pero la imagen es buena. Eso implica que al final del día la persona termina siendo lo que no es, sino lo que una imagen le dictó. Qué triste. Y es triste, porque no puedes estar contento contigo mismo. Exacto. No puedes estar contenta con tu realidad. A mí me impactan mucho estos libros de personas que traen estos modelos, que es todo lo contrario a lo que uno ve por ahí. O sea, nace sin brazos, nace sin pies, pero echa para adelante con la vida, se trepa en una tabla de surfing, tenía brazos, tuvo un accidente, perdió el brazo, pero sigue hacia adelante. En la Universidad Interamericana en una ocasión trajo una muchacha de México que no tenía brazos, nació sin brazos, pero su papá la ayudó hasta las últimas consecuencias, ella todo lo hace con los pies. Y yo le pregunté, dije, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo de tu vida? ¿O cuál es la situación que más tú tienes que esforzarte para vencer? Dice, abrir una puerta. Entonces mira el símbolo, abrir una puerta, algo que nosotros hacemos hasta con los brazos ocupados. Uno llega con 40 paquetes y se las busca y se las ingenia para abrir la puerta y dice, a mí es lo más difícil que hay.
Entonces, cuando tú miras este tipo de dinámica de gente que está detrás de imágenes, persiguiendo modelos, persiguiendo patrones, persiguiendo modas, te das cuenta el vacío que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la persecución de toda esa imagen y de todos esos modelos y todas esas modas no es otra cosa que alguien que tiene un vacío y lo quiere llenar con lo que sus ojos le están presentando. Entonces, el que está en Cristo no está detrás de esa carrera, porque el vacío de nuestro corazón lo llena el Espíritu Santo. Y Dios nos hace ver que con esa llenura somos más que felices. No hay otra manera de mirarlo, no hay otra manera de verlo. La única necesidad que nosotros tenemos que suplir, el Señor es quien tiene todo para llenar, como dijo Juan Carlos ahorita, todo. Pero asimismo tenemos los problemas de los conceptos de la fe, que se van deteriorando y se van mezclando y se van fusionando con otras vertientes dentro del mundo cristiano, y al final del día estamos lejos de la sana doctrina del Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos estado mirando cosas que son símbolos, señales y significados que no son la verdad de Cristo. Por eso hoy día tenemos apóstatas, por eso hoy día tenemos pródigos, por eso hoy día tenemos gente molesta, enojada, herida. Por eso hoy día muchos de nuestros oyentes nos escriben diciéndonos que esta es su iglesia, que aquí están sus pastores, porque no pueden manejar las estructuras más debido a lo que han vivido y al dolor que eso le ha traído a ellos y a su familia. Y que conste que nosotros no estamos compitiendo con ninguna estructura y con ningún concilio. Nuestra misión aquí es, por lo menos si estas personas no se están congregando en ningún sitio y están molestos, buscar la forma de llevarle delicados pastos, aguas de reposo, para que sacien sus ansiedades y sus angustias y no se nos pierdan. Y no se nos pierdan. Alguien tiene que hacer el trabajo de redimir la gente en el sitio del camino. Y entonces esto me lleva a esta conclusión que necesito hirvanarla con el tiempo actual. Hoy día, los conceptos familia, matrimonio, niño, niña, hombre, mujer, identidad, personalidad, fe, expectativas de vida, todos esos conceptos se deterioraron. Nosotros lo que vivimos realmente es una guerra conceptual de un grupo de definir las cosas a la luz de la palabra, porque esa es nuestra verdad a la luz de lo que Dios nos ha dado. Y otro grupo diciéndonos que somos arcaicos, anticuados, retrógradas, fundamentalistas, ignorantes, porque su verdad es una verdad nueva que ha resurgido con los tiempos, de descubrimientos, de cosas que son nuevas, noveles, de cosas que trae la psicología, las nuevas tendencias psiquiátricas, la medicina, la genética, las 40 cosas que chocan radicalmente con lo que nosotros pensamos sobre la verdad que Cristo nos ha querido traer. Segundo, que nuestra verdad nos lleva a un estilo de vida, diferente, a un estilo de vida de bondad. Pero tú tienes un montón de gente que ha cometido errores. Yo he cometido muchos errores, sigo siendo humano, pero sigo creyendo que esta verdad funciona. Sigo creyendo que esta verdad es la realidad. No, pero hay que mirar la cantidad de matrimonios que se divorcian dentro del mundo cristiano. Hay que mirar también la cantidad de matrimonios que restauramos dentro del mundo cristiano. Pues si vamos a mirar una cosa, vamos a mirar la otra también. Y esta verdad nos lleva a un estilo de vida saludable para nosotros, para nuestras familias, para nuestras relaciones, para nuestra relación con Dios. Esta otra realidad está trayendo un pensamiento anárquico, un pensamiento de izquierda, un pensamiento que choca con los valores y los fundamentos, donde nos tenemos que preguntar hacia dónde se dirige esta sociedad.
Y eso me lleva a mí otra vez a donde Cristo. ¿Quién está libre? ¿Quién está atado? ¿Quién es feliz? ¿Quién no es feliz? Tienes que buscar la esencia de esto, porque la esencia no es otra que esa frase que Cristo le dijo a sus discípulos: conoceréis la verdad, y esta os hará libre. No es meramente que yo tenga una verdad, es que esa verdad me dé libertad, no libertinaje, porque el libertinaje atropella a los demás, pasa por encima el rolo a los valores de otros, no tiene justicia, no tiene igualdad, no tiene equidad. El libertinaje es una actitud anárquica totalmente, porque es el abuso de la libertad. Entonces, si tú tienes eso, no tienes la verdad. Pero el que tiene la verdad es libre. Vive en paz, vive en armonía, vive en gozo, en felicidad, porque tiene tantas otras cosas que provee la verdad, que en ningún sitio la vas a encontrar. No la vas a poder tener en ningún lado. No solamente tengo la verdad en Cristo y soy libre, le puedo llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, porque tengo la libertad, habida cuenta que la verdad me está abrazando. Como la verdad me está abrazando y tengo la esencia de la verdad, no me tengo que dejar llevar por ningún símbolo, ni ningún significado, ni ningún razonamiento. No tengo que estar viviendo de imágenes y de modelos. Tengo una verdad que es la esencia, y la esencia es la que me dicta en la conciencia, en mi libertad, qué está bien, qué está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por último, yo creo que una de las responsabilidades más grandes que tiene un creyente no es otra cosa de preguntarse: ¿cuál es mi legado? Porque todos vamos a pasar. Si Cristo no viene pronto, todos vamos a pasar hasta que Él venga. O sea, ¿cuál es mi legado a la sociedad que me tocó vivir? ¿Cuál es mi aportación a las futuras generaciones? ¿Qué yo quiero que las futuras generaciones sepan sobre lo que yo pensaba, lo que Cristo trató con mi vida, para que no se olviden, como los judíos de cada 4 generaciones iban trayendo esa verdad para que se sembrara 4 generaciones más hacia adelante? Hermano, es que se hace tan difícil en la iglesia hablar con la juventud, porque queremos que las abejas hablen con las hormigas. Entonces, las abejas tienen que buscar una hormiga que pueda comunicarse con las hormigas. Los adultos tienen que buscar un joven, prepararlo, convertirlo, trabajarlo para que hable con la juventud, para que pueda hablar el mismo idioma. ¿Para qué? Para que ese legado exista. Y le voy a dar la pregunta sobre la mesa a la iglesia puertorriqueña a menos de 30 días de las elecciones de este país. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tú quieres dejar para un futuro? ¿Qué es lo que te gustaría que vivieran tus nietos? Si Cristo no viene antes, ¿qué te gustaría que viviera tu nieto o tu nieta? ¿En qué mundo tú quieres que estén? Ese mundo no lo construyen eso, se construye hoy. Ese mundo se empieza a trabajar desde hoy. Pues ¿sabes qué? Que el mundo que tú quieres para los demás sea un mundo fundamentado en la verdad y no en los símbolos. En la verdad y no en los significados, en la esencia y no en las imágenes, en la esencia y no en los modelos, en la esencia y no en la moda ni los patrones, sino en ese que se hizo hombre, habitó entre nosotros, se despojó a sí mismo, asumió una muerte de cruz, resucitó de los muertos, prometió que volvía, y en lo que viene le dijo a los demás: conoceréis la verdad, y esta os hará libres. Que Dios te bendiga en esta mañana. Tengo una pregunta. Las que tenga. Profesor, ¿cómo se dice? En el ejercicio de comprender los conceptos y uno encontrar la verdad o abrazar la verdad, ¿los símbolos son importantes o podemos prescindir de ellos? No, los símbolos son importantes. Okay. Porque los símbolos y los significados te pueden llevar a la verdad. Okay. Lo que no puedes hacerlo es al revés. Y probablemente diría usted que hemos perdido algo de los símbolos que puede ser importante. Se han deteriorado, han sido sustituidos y algunos quieren ser eliminados. Okay.
En eso tal vez la Iglesia Católica le lleva la delantera a la Iglesia Evangélica. La simbología no tiene que ver con elementos abstractos, concretos. No tiene que ver con una imagen, no tiene que ver con una cosa específica, un cuadro, un ídolo. No, los símbolos pueden ser esotéricos, filosóficos, abstractos, ¿sí? Porque el concepto, el verdadero concepto no lo puedes atar a un mundo físico. Bien. El concepto es libre. Bueno, como siempre, súper interesante. Así es. El tema con Magdiel Narváez, Palabra Viva. Amén. Y los que quieran saber más. Espectacular. Nos pueden conseguir en elgalileo.org o magdielnarvaez.com. Este fin de semana se está anunciando también por Nueva Vida. Viernes, sábado, domingo en el estacionamiento de el Coliseo Roberto Clemente Walker en Carolina. Tendremos una actividad doblando rodillas por Puerto Rico. Son 3 días. Las personas van a ir en sus vehículos, tienen que llamar a los anuncios. Esté pendiente a Nueva Vida, que el anuncio está corriendo, para que llamen, separen su espacio. Vamos a estar allí, va a haber palabra, va a haber alabanza, va a haber oración, humillación. Viernes, sábado, domingo, Coliseo Roberto Clemente Walker, porque Puerto Rico necesita doblar las rodillas ante él. Excelente, qué precioso, ¿verdad que sí? A doblar las rodillas, se ha dicho, para poner de pie el alma. Así es. Muchas bendiciones, Magdiel. A ustedes. Magdiel Narváez, Palabra Viva, otro extraordinario recurso de 97.7, Nueva Vida en Ruta.